¿Quieres conocer una tipografía gratis que eleve tus diseños al siguiente nivel? Escoger una u otra tipografía puede marcar la diferencia. Si buscamos tipografías gratuitas, Google Fonts es una plataforma de visita obligatoria, donde a la hora de hacer este vídeo hay un total de 1500 tipografías a nuestro alcance. Y para que no tengas que comerte la cabeza buscando, en este vídeo yo te dejo mi top 5 tipografías favoritas de la plataforma. Venga, vamos con ello. ¿Qué proyecto de diseño gráfico podría funcionar sin texto? Hoy en día contamos con una cantera tipográfica de calidad y a nuestro alcance para nuestros proyectos de diseño gráfico, pero dentro del abanico de opciones gratuitas, un proyecto saca claramente la cabeza y no es otro que Google Fonts. Y es que en el desarrollo de cualquier proyecto de diseño gráfico es importante que garanticemos el origen y las licencias de las tipografías. Necesitamos evitar el uso de tipografías de mala calidad, tipografías incompletas o fuentes con las que no contemos con su licencia. Google Fonts es, seguramente, la plataforma de tipografías gratuitas más conocida entre diseñadores gráficos. Inicialmente fue concebida como un directorio de tipografías para web, pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en un completísimo catálogo tipográfico desde donde cualquier persona puede descargar tipografías sin costes ni intermediarios. Pero aquí viene lo mejor. Las tipografías de Google Fonts se pueden usar tanto para uso personal como para profesional. Incluso, si lo necesitamos para nuestro proyecto, tenemos vía libre para personalizarlas y modificarlas a nuestro gusto. Pero, importante, recuerda siempre revisar la licencia de la tipografía que te interesa antes de aplicarla en cualquier proyecto profesional. Y en este vídeo os quiero compartir las 5 tipografías de Google Fonts que más utilizo yo en mi día a día. Por favor, tened en cuenta de que se trata de una selección personal y que fuera de este top 5 existen otras opciones estupendas. Tampoco es un rango en cuanto a su popularidad. De hecho, tipografías muy populares como Roboto, Rubik u Open Sans, que acarrean billones de descargas, se han quedado fuera de mi selección. Venga, vamos con la primera. Inter. Inter es, sin duda, una de mis favoritas, una familia tipográfica variable de palo seco. Fue diseñada por Rasmus Andersson, un creador de software sueco residente en San Francisco, e introducida en 2019 a la plataforma. Fue concebida para el uso en pantallas, y es que Inter presenta una altura de la letra X bastante generosa, que contribuye con la legibilidad del texto y su accesibilidad. Cuenta con una estética muy limpia y moderna, partiendo de formas geométricas sencillas. Inter está diseñada para ser funcional, con formas de letras que son fáciles de leer y reconocer. Esto la hace una muy buena opción para titulares y cuerpos de texto. Ahora, si te paras a analizar con detalle los caracteres de esta tipografía, vas a comprobar que es algo parecida a otra y seguro que ya te ha venido a la cabeza. Sí, hablo de Helvetica. Así que ya sabes, si ya ibas muy predispuesto o predispuesta a incluir Helvetica en tu proyecto, no dudes en echar un vistazo a Inter, quizás te pueda resultar más apropiada. Vamos con la siguiente. Bebas Neue. Bebas Neue es una tipografía creada por el diseñador japonés Ryoichi Tsunekawa, que puedes encontrar como Fontman en Twitter, y fue distribuida por Dharmatype. Se trata de un rediseño y una mejora de la tipografía original de Bebas de 2004. Esta tipografía condensada puede resultar muy acertada para titulares, subtítulos y packaging. La versión de Bebas de Google Fonts está compuesta exclusivamente por caracteres de caja alta, pero esto no le ha limitado para que llegue a ser una de las tipografías más populares de los últimos años. No hay más que echar un vistazo al número de descargas. Solo en Estados Unidos acumula más de 130 millones. Así que está claro que no voy a ser muy original al recomendarla. Pero no dejes que su popularidad te desaliente a utilizar esta tipografía. No siempre buscamos ser originales con la tipografía. A veces solo buscamos una condensada, limpia, moderna y funcional que mantenga una buena legibilidad. Por ejemplo, por si no te habías dado cuenta, se trata de la tipografía que utilizo yo para los thumbnails de mi canal de YouTube. Y si eres un enamorado de esta tipografía, que sepas que puedes encontrar la familia tipográfica Bebas Neue Pro desde MyFonts y Adobe Fonts, con distintos pesos y con caracteres de caja baja. Hasta cuentan con una versión redondeada. Merriweather. Merriweather es una tipografía con serifa de corte clásico que viene de la mano de Eben Sorkin, un diseñador tipográfico estadounidense conocido por su equilibrio entre estética y legibilidad.
Y es que Merriweather nos ofrece una calidez renacentista utilizando proporciones que ahorran espacio, por lo que puede ser muy adecuada en el diseño editorial y otras aplicaciones que requieran un uso eficiente del espacio. Las formas de sus caracteres se han abierto de manera generosa para facilitar la lectura en pantalla, lo que la hace adecuada también para texto en web o documentos electrónicos. De momento, la familia Merriweather cuenta con 4 pesos diferentes, cada uno con su propia versión en cursiva, claro. Pero es que también podemos encontrar una versión variable y de palo seco de la tipografía, Merriweather Sans. Así que, si estás buscando emparejar esta tipografía con serifa con otra de palo seco, no dudes en echar un vistazo a esta versión sin remates, ya que forman parte de la misma superfamilia. Source Serif. Vamos con Source Serif, una familia tipográfica con serifa de contraste bajo y diseñada por Frank Grisham para Adobe. Source Serif se basa en parte del trabajo de Pierre-Simon Fournier y muchas idiosincrasias típicas de los diseños de la tipografía de Fournier, como el remate inferior en la B o el remate central en la W. Sin ser un revival histórico puro, Source Serif toma inspiración de Fournier y la adapta para su uso hoy. Esta tipografía se caracteriza por formas clásicas, alta legibilidad y una estupenda adaptabilidad a diferentes tamaños y resoluciones. Cuenta con 10 pesos diferentes y es apropiada tanto para párrafos y pequeños textos como para encabezados o titulares. Fue diseñada para complementar a su versión de palo seco, Source Sans. Y es que ambas familias tipográficas cuentan con distintas personalidades, en parte porque provienen de las manos de diferentes diseñadores. Source Sans fue diseñada por Paul Hunt. Y la última de mi top 5 sería Playfair Display. Playfair Display es una tipografía con serifa y de exposición de construcción romana moderna, que cuenta con un fuerte contraste en sus trazos. Fue desarrollada por el diseñador de tipografías danés Claus Eggers Sørensen. Sus delicados detalles hacen de esta tipografía todo un acierto si buscamos otorgar a nuestros titulares de un aire elegante y clásico al mismo tiempo. Claus se inspiró en las tipografías con serifa del siglo XIX como Baskerville o Bodoni. Fue lanzada en 2011 y rápidamente se convirtió en una de las tipografías más populares de Google Fonts. Por la diferencia de contraste entre sus trazos, no recomendaría esta tipografía para párrafos o textos largos, pero sí para titulares y tipografías de gran tamaño donde se puedan apreciar las formas de sus trazos. Combínala con una tipografía de palo seco o con una con serifa de contraste bajo para conseguir un aspecto más uniforme y equilibrado. Y si buscas embellecer aún más tu texto, no dejes de tener presente las ligaduras disponibles bajo esta tipografía. Y si te llama la atención especialmente esta tipografía, tienes que conocer Playfair 2.0, donde el autor ha integrado algunas modificaciones nuevas. Podremos variar el ancho o el peso y adaptarla mejor al tamaño final. Y aunque te había comentado que te presentaría mi top 5 tipografías de Google Fonts, no puedo pasar por alto otras 3 que voy a mencionarte muy brevemente para que puedas echarles un vistazo, aunque estoy seguro de que alguna ya la conoces. Montserrat. Una completa familia tipográfica de palo seco y geométrica de 18 estilos y grosores diferentes desarrollada por Julieta Ulanovsky. La inspiración para Montserrat provino de los carteles y marquesinas de la primera mitad del siglo XX, que adornan las calles del barrio histórico de Buenos Aires que lleva su nombre, donde residía la autora cuando la diseñó. Se caracteriza por una apariencia moderna y limpia. Personalmente, esta tipografía me recuerda mucho a otra muy similar en sus formas, la tipografía Gotham. Y es que ambas son una opción ideal para titulares y párrafos. Como curiosidad, que sepáis que existe una versión alternativa de esta tipografía llamada Montserrat Alternates, que ofrece caracteres alternativos y detalles sutiles en algunas letras para un estilo ligeramente diferente. Poppins. Otra familia tipográfica de base geométrica y de palo seco. Se trata de una tipografía muy versátil, de apariencia limpia y moderna, que cuenta con 9 estilos diferentes, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Admite tanto el sistema de escritura latino como el de Devanagari, el alfabeto utilizado en idiomas como el hindi. Los caracteres de Devanagari fueron diseñados por el diseñador indio Ninad Kale y los caracteres latinos por el diseñador Johnny Pinhorn. De nuevo, esta tipografía se asemeja bastante a todo un clásico, la tipografía futura. Como ella, la tipografía Poppins utiliza geometría pura. IBM Plex Sans. Una tipografía sin serifa diseñada por Mike Abink, un tipógrafo holandés contratado por IBM para crear la tipografía corporativa para la empresa,
en 2015. Para lograrlo, Avink se inspiró en las tipografías de palo seco más clásicas, como Helvetica o Universe. IBM Plex se concibió para ser una tipografía versátil y utilizable sobre una amplia gama de aplicaciones. Dentro de la misma superfamilia de IBM Plex podemos encontrar, además de una versión con serifa, una condensada y hasta una monoespaciada. Y todas las tipografías de esta superfamilia funcionan bien de manera independiente, pero funcionan aún mejor juntas. Te merece la pena trastear un poco con ella. Ya que el vídeo de hoy trata solo de Google Fonts, que sepas que desde hace unos meses, además de las tipografías disponibles, podrás encontrar una amplia selección de iconos vectoriales gratuitos. La única limitación con la que contamos a la hora de utilizar las tipografías de Google Fonts es que no podemos lucrarnos económicamente por su venta directa, algo lógico teniendo en cuenta que hablamos de un recurso gratuito. ¿Y tú? ¿Cuáles son las tipografías que más utilizas de Google Fonts? Anímate a compartirlas con todos abajo en los comentarios. O si te ha gustado este formato de vídeo, ¿te gustaría que hiciese la misma versión para Adobe Fonts? Coméntamelo abajo. Ah, y antes de terminar, un consejito. No olvidéis siempre vigilar el kerning entre los caracteres para las tipografías de Google Fonts. Creo que no todas lo tienen demasiado controlado. Os dejo todos los enlaces para descargar esta selección desde abajo en la descripción. Nada más público, espero que os haya resultado de utilidad el vídeo de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal si no quieres perderte mis próximos vídeos. Y que sepáis que también podéis apuntaros a mi newsletter, donde comparto todo tipo de curiosidades de diseño que se quedan fuera de este canal. Nos vemos pronto. Sí, pronto. Bye.